A ver, hemos tenido una campaña que creo que ha removido todo Internet, Garriga Airlines. ¿Cómo salió esta campaña? En primer lugar, por el hartazgo de la calle. O sea, la gente en Cataluña es consciente de cómo unos y otros han destrozado Cataluña. Y además yo creo que hay una cifra que yo creo que a la gente le debería hacer reflexionar, es que el 50% de los presos en Cataluña son extranjeros. Yo he visto bares donde solo están hombres, cruzabas un poco la calle y detrás estaban todas las mujeres tapadas de arriba abajo en el patio trasero. Es más fácil estudiar árabe que estudiar español en Cataluña. Oye, que en Cataluña actualmente hay más de 130 colegios donde se imparte cultura marroquí y lengua árabe. Y que es llamativo, porque al fin y al cabo yo creo que Cataluña está más cerca del califato que de la República. ¿Por qué? Si tú o yo no pagamos una multa, nos viene Hacienda a embargarnos la cuenta y a estos tipos que violan, atracan, ocupan casas, entran por una puerta y salen por la otra. Cataluña tiene un déficit horrible, teniendo más impuestos que ninguna comunidad en España. ¿Cómo puede ser eso posible? Primero de todo, hay que acabar con ese discurso buenista, ¿no? Del típico progre de, no, si la ocupación es para las familias vulnerables. No. Oye, en el último año en Cataluña han aumentado el 30% de violaciones. Y eso no es porque hay un feminismo que... No. ¿Cerrarías TV3 también? Eso sería lo primero que haría cuando llegue a la Generalitat. Políticas para el campo, porque yo creo que esto está bastante ahora en tela de juicio. Ignacio, pero ¿por qué hablas de la islamización? Pero si eso no existe. Oye, habla de los impuestos, habla de la economía. Y les decía, vosotros vivís muy cómodos, pero llegará. ¿Crees que hay capacidad de reconciliación entre la Cataluña independentista y la Cataluña más nacional de España? Yo creo que... Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo aquí a un hombre que yo creo que tenéis bastante ganas de ver por la campaña que hemos tenido recientemente y que todo el mundo está hablando de ella. Ignacio Garriga, ¿qué tal estás? Pues muy bien, un placer compartir aquí micros contigo. A ver, hemos tenido una campaña que creo que ha removido todo Internet, Garriga Airlines. Hemos tenido ahí una aerolínea que va a ser especializada en trasladar jóvenes a sus países de origen. ¿Cómo salió esta campaña? Pues mira, yo creo que surgió... En primer lugar, por el hartazgo de la calle. O sea, la gente en Cataluña, yo creo que quien vive en Cataluña o quien ha venido a visitar Cataluña es consciente de cómo unos y otros han destrozado Cataluña, ¿no? O sea, hay barrios realmente que podrían ser propios de Argelia, de Marruecos, ¿no? Barrios donde antes la gente conocía la peluquería Paquita o Juanito y ahora está rotulada en árabe. Las fruterías de toda la vida ya no están, hay carnicerías halal. Entonces, eso, en muchos barrios de Cataluña, tú ves que en las calles hay más burkas que tejanos, ¿no? O camisetas de tirantes, y eso nos motivó a decir, oye, nosotros tenemos de verdad las ganas de limpiar Cataluña de esta inmigración ilegal que está cambiando la realidad de nuestros barrios. No es algo teórico, no, es algo que se ve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, pues decir a la gente que nosotros vamos a montar una aerolínea y vamos a expedir billetes de vuelta a Jovenlandia o a donde sea. Pero es que es fundamental. Es decir, oye, nosotros queremos que Cataluña siga siendo Cataluña. Frente a esa izquierda y ese separatismo que, como bien decíamos, pues ha llenado eso. Las calles se han convertido en Argelia o en Marruecos y eso no puede ser. Y además yo creo que es una cuestión bastante irónica porque muchas veces yo creo que vemos a todos los partidos más independentistas muy preocupados por el castellano y demás, pero yo creo que deberían estar más preocupados precisamente por toda esta inmigración que está habiendo, que precisamente no se adapta mucho y que tiene bastante más fricción con toda esta izquierda queer, LGTB y llena de muchas siglas dentro del LGTB, pero que luego por otra parte se quiere regularizar, que por otra parte se quiere atraer mucho más y que es llamativo, porque al fin y al cabo yo creo que Cataluña está más cerca del califato que de la República. No, absolutamente. O sea, y hay que denunciar cómo llevamos muchos años donde el separatismo y el Partido Socialista ha promovido una serie de políticas, ¿no? Unos acuerdos con la Liga Árabe, un tipo de políticas sociales que han sido un auténtico efecto llamada. Es decir, si hoy Cataluña, como decíamos, está más cerca de ser Argelia o Marruecos que ser la Cataluña que fue, es por culpa del separatismo. O sea, aquí en Cataluña ahora se destina, por ejemplo, ¿no? Del parque de vivienda de protección oficial, hay provincias como Lérida o Gerona, donde más del 50% de ese parque de vivienda está destinado a inmigrantes ilegales. O que la renta de la ciudadanía garantizada esté destinada a la inmigración ilegal por encima del 40% de esa partida presupuestaria. Luego, claro, cuando tú dedicas de manera prioritaria, ¿no?, el dinero de los catalanes a gente de fuera, ¿qué haces? Que vengan todos aquí. ¿Y qué pasa? Pues lo que te decía antes, que hay barrios en Cataluña donde yo lo he visto. Yo he hecho una campaña de barrios seguros y he ido a poblaciones de Lérida, de Gerona, donde yo he visto bares donde solo están hombres, cruzabas un poco la calle y detrás estaban todas las mujeres tapadas de arriba abajo
en el patio trasero. Eso es la realidad que ocultan, ¿no? Pero eso sí, luego salen los de Esquerra, Junts, con el Volem acollir, pero claro, Volem acollir en los barrios catalanes, no en sus casas. Es decir, esta gente ha convertido los barrios de Cataluña en centros de internamiento de extranjeros. Y eso hay que decir basta. Nosotros no queremos que sigan cambiando la identidad de Cataluña, no queremos que cambien la realidad de nuestras calles, de nuestros barrios, y que dentro de poco será más fácil estudiar en Cataluña, como pasa en muchas ciudades, en muchas provincias. Es más fácil estudiar árabe que estudiar español en Cataluña. Oye, que en Cataluña actualmente hay más de 130 colegios donde se imparte cultura marroquí, lengua árabe. ¿Y español? Donde puedes escolarizar ninguno. Pues esto es lo que hay que denunciar, y por eso creo que la campaña de Garriga Airlines o de expedir ese billete de vuelta es fundamental. Es decir, oye, ¿queremos seguir siendo Cataluña o queremos convertirnos en Argelia? Yo creo que los catalanes lo tienen claro. Y además yo creo que hay una cifra que yo creo que a la gente le debería hacer reflexionar, es que el 50% de los presos en Cataluña son extranjeros. Totalmente. Y eso, fíjate, que muchas veces, oye, eso ha llevado en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, a que me hayan abierto 2 expedientes disciplinarios a sacarme la palabra por dar datos como los que tú decías, que son oficiales. Sí. Es decir, oye, en Cataluña el 50% de la población reclusa es extranjera. Luego, si yo soy presidente de la Generalitat, yo cerraré cárceles. ¿Por qué? Porque expulsaremos a todas aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos o personas en situación irregular, porque los catalanes tenemos derecho a vivir seguros, a vivir libres, a que nuestras hijas puedan salir de fiesta con sus amigas de manera segura. Yo estoy convencido que muchos de los que nos ven ahora salen de fiesta acojonados, con perdón, por miedo a si son atracados, por miedo a si son violadas. Oye, en el último año en Cataluña han aumentado el 30% de violaciones, y eso no es porque hay un feminismo que... No, eso es porque estamos llenos de jovenlandeses que violan a nuestras hijas y a nuestras mujeres, y eso hay que decirlo, y comprometerse a limpiar las calles de delincuentes. Y además que yo creo que esto muchas veces se tacha de racismo en sí, y creo que lo que realmente perpetúa el racismo es el dejar a estas personas en las calles, que hacen que las personas que vienen a trabajar y que son totalmente honestas, no hacen nada malo, se vean perjudicadas por este estereotipo de, hostia, es que yo pienso en un marroquí y pienso en algo malo. Si limpiaras las calles de gente así y dejar solo a los marroquíes que trabajan y que no hacen nada malo, no habría ese estereotipo negativo. Lo estás perpetuando tú mismo dejándolos aquí. Totalmente. Y de hecho, pienso también en muchas personas que han venido a sacar adelante Cataluña, España, de otros puntos del mundo. Oye, países hispanoamericanos, que los tíos se han currado para tener un permiso de trabajo, que están trabajando de sol a sol, que sacan adelante a sus familias, que contribuyen a sacar adelante, ¿no?, nuestra nación, que comparten cultura, comparten idioma y nuestra forma de entender la vida. Y tienes a otros que hay que decirlo, hay culturas que son incompatibles con la nuestra. Y eso a algunos les molesta porque, como tú bien dices, se tapan en esa hipocresía woke de lo que toca, del feminismo, de ser guays, del Volem acollir, pero luego ¿qué pasa? Que convierten las calles en lugares intransitables, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido los catalanes van a decir basta. Ya lo están diciendo. Y por eso es importante que el 12 de mayo, como yo digo, y es el lema de campaña, salgamos en defensa propia, ¿no? En defensa de nuestra identidad, en defensa de nuestra seguridad, y a señalar a esos politicuchos pues, que durante tanto tiempo se han llenado de grandes palabras y de grandes lemas, pero que han condenado pues, a muchas mujeres pues, a tener que mirar siempre su espalda por miedo a ver quién está dispuesto a asaltarles. Y eso, yo siempre he dicho, no se va a solucionar por muchos puntos violetas que pongan, por muchas consejerías de feminismo que monten o por muchas manifestaciones de 4 charos. No, eso se ha de limpiar con mano dura y deportando gente. Y entonces ahí sí que las mujeres estarán seguras. ¿Crees que realmente los Mossos en Cataluña están atados de manos y pies a la hora de actuar? Porque hay seguridad, hay, digamos que dotación para la seguridad, pero no se percibe esa seguridad en las calles. Claro, ese es otro tema. Es decir, oye, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, en este caso los Mossos de Escuadra, pues ellos mismos están hartos y te lo dicen. Yo he hablado con muchos Mossos de Escuadra, también con Guardia Urbana, Policía Local en Barcelona, y dicen que están hartos de tener a los de siempre, si se los conocen con nombres y apellidos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos políticos que están gobernando no quieren cambiar las leyes? Eso sí, en campaña ahora todos se van a llenar la boca de la seguridad, pero a Garriga le cortaban la palabra cuando denunciaba sus políticas que nos condenaban a la seguridad. Los Mossos están hartos, y la Policía Local, y la Policía Nacional, y la Guardia Civil, de no tener esas leyes que hagan que esos delincuentes paguen por lo que han hecho. Oye, ¿por qué? Si tú o yo no pagamos una multa, nos pilla un radar a 5 kilómetros por encima de lo que toca, nos pegan un multón, nos viene Hacienda a embargarnos la cuenta, y a estos tipos que violan, atracan
Ocupan casas, entran por una puerta y salen por la otra. Pues eso hay que decir basta. Hay que decir basta, cambiar las leyes y que los Mossos d'Esquadra pues tengan esos protocolos que les niegan los politicuchos de turno, en este caso los separatistas, para que metan caña y a quien pillen, pues eso, se les dé el billete de vuelta a su país de origen y si es español, se le mete en la cárcel y pague por lo que tiene que hacer. Como insisto, tú y yo pagamos las multas religiosamente. Con el tema de la ocupación, ¿qué mecanismos crees que puede haber en la parte autonómica, porque es algo que al final va más de más arriba, más en la parte estatal, para acabar con la ocupación? Primero de todo, hay que acabar con ese discurso buenista, ¿no? Del típico progre de no, si la ocupación es para las familias vulnerables. No. Primero, no hay que blanquear la ocupación, que es lo que se ha hecho aquí durante tanto tiempo por separatistas y socialistas. No promover un tipo de leyes que facilitan la ocupación, como ha hecho el separatismo en esta legislatura. Y decir muy claro que la propiedad privada es sagrada, que tú no puedes entrar donde no es tu casa. Yo creo que eso es algo de sentido común. Y si entras, sales por la ventana o sales por la puerta, pero sales en el minuto 1. Y eso hoy en día las leyes no lo garantizan. Eso hoy en día los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están previstos para que así sea. Y muchos de los que nos estarán viendo dirán, pero oye, ¿cómo puede ser? Si yo entro en una casa de alguien, pues me sacan en el minuto 1 si no entra por la puerta. Pues eso es lo que yo apelo a los catalanes a decir, oye, protagonicemos ya de una vez por todas esa rebelión del sentido común, demos una patada a estas políticas, ¿no?, que llevamos sufriendo durante tanto tiempo y desde la Generalitat de Cataluña promovamos esos protocolos que hagan que si un tío ocupa una casa, salga por la ventana o por la puerta, me da igual, pero en el minuto 1 y sobre todo que pague por lo que ha hecho. Porque la impunidad de la que gozan los delincuentes, ya no solo en España, sino de manera especial en Cataluña, es un cachondeo que hay que decir basta. Una cuestión que hemos tenido bastante en tela de juicio en los últimos meses, el tema de la sequía en Cataluña. Ocurría en tema de gimnasios, que no te podían duchar, regar el jardín. ¿Cómo crees que se puede solucionar todo esto? Pues primero de todo, no mintiendo a los catalanes. Es que el separatismo ahora dice que si en Cataluña hay sequía es por el cambio climático. No, oiga, si en Cataluña hay sequía, evidentemente que es porque no ha llovido. Pero es porque vosotros, panda de incompetentes y vividores, no habéis hecho lo que tocaba cuando tocaba. Es decir, en Cataluña, si hoy se le va a decir a los turistas que solo pueden consumir ciertos números de litros de agua, o a los ganaderos o a los agricultores, se les está, en fin, fastidiando en su día a día, ¿no?, en sus explotaciones ganaderas o agrícolas, y a los particulares se les ha llegado a decir, como se les dijo la semana pasada, que las piscinas privadas han de pasar a ser públicas bajo el paraguas de refugio climático. Esto es la última animalada de Aragonés. Eso no se sabía, pero... Pues sí, es el expropiese en versión separata, ¿vale? Es decir, oiga, señores, ustedes si quieren llenar sus piscinas en verano, han de ponerlas a disposición pública. Es todo un auténtico sinsentido. Y eso pasa porque durante mucho tiempo el separatismo no ha hecho nada. No ha impulsado ni una sola infraestructura hídrica, ni una. No ha ejecutado el presupuesto que tenía previsto la Agència Catalana del Agua para garantizar que llegara el agua a todos lados. En tercer lugar, no se ha impulsado ningún tipo de interconexión de cuencas, ¿no?, dentro de la región, como propone Vox. Siempre se ha rechazado el Plan Nacional del Agua, como solo propone Vox. También se ha rechazado el trasvase del Ebro. Es decir, se ha rechazado todo. Eso sí, ahora se ponen muy estupendos con ideas de auténticos lunáticos y lo que hay que decir es, miren, señores, salgan ustedes del poder, porque lo único que han hecho es condenar a los catalanes a la peor decadencia de todas, es decir, a tener que regular el agua, a no poder salir seguro en Cataluña, a tener la peor educación. O sea, el separatismo claramente ha sido la mayor condena para las clases medias y las clases populares. Tema impuestos. Cataluña yo diría que es la... Bueno, no diría, es la comunidad con más impuestos propios de toda España y de las que tiene mayor presión fiscal de España. ¿Qué impuestos quitaréis de en medio? Absolutamente todos. Y te digo, sí, de verdad. Y algunos dicen, no, es posible. Lo que hay que explicarlo. O sea, hay que explicar que el separatismo durante muchos años y el socialismo, el PSC, el nuevo partido separatista catalán, se ha pegado una fiesta padre durante muchos años con el dinero de los catalanes. Eso primero. Dos, si Cataluña tiene más de 15 impuestos propios y la región de al lado, Aragón, tiene 6, es por algo. Pero es que fíjate, tenemos el mayor número de impuestos y más altos y tenemos los peores servicios públicos. Cataluña tiene las listas de espera más largas. Una media de 138 días para que te atienda un especialista. El año pasado en Cataluña se murieron más de 12.000 personas esperando la ayuda a la dependencia. O sea, es un auténtico despropósito. ¿Por qué hemos de tener
impuestos para las bebidas carbonatadas. ¿Por qué hemos de tener impuestos climáticos? Que estos son los últimos que se han sacado de la manga. Para decir que no, que contamina. No, mire, los que contaminan son los chinos, no los pobres catalanes, que lo que quiere es llevar un pan a su casa, ¿no? Lo que no contaminan son las vacas del pagés de Lérida, que lo único que quiere es llevar un pan a su casa. Pues entre impuestos climáticos, impuestos últimos inventados sobre las bebidas, se inventan impuestos para todo. Luego, no son necesarios para que el estado del bienestar de los catalanes funcione. Lo que hay que hacer es acabar con esa industria política. Luego, Ignacio Garriga puede acabar con la mayoría o todos los impuestos propios, incluso te diría reducir hasta el tramo autonómico del IRPF, si volamos por el aire toda la industria política que tiene estos vividores, que son más de 260 organismos públicos, de los cuales muchos tienen competencias duplicadas con el gobierno de la nación. Acabar con los altos cargos que hay en Cataluña, que es una fiesta, como diría, y yo lo puedo decir, es una merienda de negros, esto que tiene el separatismo en Cataluña. Y hay que decir basta. Decir, oye, si recortamos la industria política, podemos reforzar los servicios públicos y mejorarlos. Pero eso nadie lo dice y no lo entiendo. ¿Cerrarías TV3 también? Eso sería lo primero que haría cuando llegue a la Generalitat. TV3 es el altavoz de odio y de manipulación por excelencia que tiene el separatismo. En TV3 tergiversan los mensajes y ahora se ha convertido en, podríamos decir, en TV Woke. Es decir, ya las chorradas más bestias que te puedas imaginar las sacan en TV3. Hemos visto hasta mujeres barbudas. Hemos visto a personas que tienen relaciones sexuales con árboles. O sea, se ha convertido en un estercolero mediático ya. O sea, si ya antes era el altavoz del separatismo, ahora es el altavoz de los lunáticos. Luego, lo peor de todo, que eso lo pagan los catalanes. ¿Por qué queremos mantener una televisión pública donde se da voz a delirios ideológicos y a impulsar el separatismo? Por cierto, una televisión donde desde que yo soy diputado autonómico no me he invitado ninguna vez. Claro, será porque soy incómodo, ¿no? Porque les digo que, en fin, que son unos defraudadores de dinero público, que son unos malversadores de dinero público, que han convertido la televisión pública en su escaparate. Hay que cerrarlo porque, insisto, los catalanes merecen que ese dinero se destine a sus verdaderas preocupaciones, que son muchas, ¿no? Que creo que esto también te ha ocurrido con un debate, ahora recientemente en una universidad o algo así. Sí. De hecho, ahora se han tenido que comer su sectarismo y nos van a tener que poner una silla y escucharnos porque no querían que fuéramos al debate, porque habían dicho que nuestro discurso es de odio, bueno, estas mamarrachadas que dicen para intentar silenciar la realidad de los catalanes, que ese discurso de odio o ese discurso xenófobo, al final es dar voz a una realidad que padecen los catalanes, pero que unas élites deciden que hay que silenciar. ¿Por qué no quieren que expliquemos en TV3 o en un debate pues que han habido muchas menores, incluso recientemente una niña de 10 años que fue violada en un centro comercial? ¿O por qué no quieren que denunciemos que hoy en Cataluña pues es un riesgo que puedas montar una fiesta de tu hijo en un McDonald's? Porque te entra un tío al grito de Allahu Akbar, como pasó hace poco en Badalona, en un McDonald's. Pues se van a tener que aguantar, porque Ignacio Garriga y muchos más, apoyado por los catalanes, vamos a denunciar esa realidad que intentan silenciar, ¿no? ¿Crees que el resto de partidos se va a empezar a subir a la moda, por así decirlo, o la realidad inapelable de la inseguridad en Cataluña? Bueno, ya lo están haciendo. De hecho, tienen el cuajo de hablar de la inseguridad cuando, por ejemplo, en el Parlamento nosotros llegamos a proponer un debate monográfico hace un año y medio sobre el tema de la seguridad y todos, absolutamente todos, lo rechazaron. Dijeran que era el alarmismo de la extrema derecha, ¿no? Pero eso sí, ya las violaciones estaban aumentando por encima del 30%, los asesinatos un 60%, las ocupaciones lideramos el ranking a nivel nacional. Cataluña se ha convertido en la huerta de marihuana de Europa, pero la seguridad no era importante. No era importante. Que le pregunten a los catalanes de a pie. Luego, ahora en campaña veremos, sí, que algunos dirán, la seguridad. Pero fíjate, ¿qué van a proponer? Dirán, pues más 800 Mossos. No. O perseguir a los multireincidentes. No. Vayamos al fondo del problema. Uno, el problema de la inseguridad lo habéis creado vosotros. Que habéis llenado las calles de inmigración ilegal. Que habéis llenado las cárceles catalanas de extranjeros. Y hay que cambiar las leyes. Y, por supuesto, acabar con esas políticas que comentaba antes, ¿no? Que son un auténtico efecto de llamada. O sea, no puede ser que hayan catalanes que no llegan a final de mes, familias que no pueden costearse una vivienda por el incremento de los costes de vida, y lo primero que hagas aquí es destinar una vivienda pública
a un inmigrante ilegal que acaba de llegar, que incluso algunos de ellos tienen antecedentes penales y están fichados por la policía en Cataluña, y encima les estemos pagando el piso, el agua y la vivienda? Pues no, yo quiero decir que esto, si yo gano el 12 de mayo, esto se acaba el día 13. ¿Crees que fiscalmente se puede competir con Madrid? Actualmente no podemos competir, ni con Azerbaiyán. O sea, es que, de verdad, el separatismo ha hecho tanto daño en Cataluña, de la mano del Partido Socialista, han situado a Cataluña en una pendiente de absoluta decadencia. O sea, han creado el infierno fiscal, ¿no? Como comentábamos antes, con más de 15 impuestos propios. Con sus delirios separatistas han generado una inseguridad jurídica tremenda. En este primer trimestre del año se han ido más de 290 empresas. Lo negarán, pero es una realidad. La industria, Cataluña, era el motor industrial. Éramos la locomotora de España y ahora somos el vagón de cola por culpa del delirio separatismo y sus chorradas ideológicas. Luego, hoy Cataluña no compite con nadie. Compite con sí mismo y, sobre todo, está condenando a la precariedad a muchísima gente que quería prosperar y que el separatismo es su mayor freno. Y eso hay que trasladar un mensaje a la gente de que, oye, en ningún lugar está escrito que tenemos que vivir en la precariedad, sin libertad, condenados a tener empleos precarios, a no poder acceder a una vivienda porque está carísima. Eso se puede cambiar. Pero hay que, como he dicho, creérselo y protagonizar esa rebelión del sentido común. Yo estoy dispuesto y espero que los catalanes despierten. Yo estoy convencido que están hartos de aragoneses, de Illas y de Puigdemont, que al final lo único que hacen es, ¿no?, buscarse, o mejor dicho, apuntalar los privilegios de esas élites separatistas y socialistas, y que tomemos las riendas los catalanes corrientes. ¿Crees que pueda haber un nuevo referéndum? Si de Sánchez depende, no tengo ninguna duda de que pueda haber un referéndum. Con lo que no cuenta Sánchez es con el pueblo español, con la determinación del pueblo español y con una formación política que no tenga ninguna duda los españoles, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar ese referéndum y desalojar al mayor traidor de España, que es Pedro Sánchez, que espero verlo juzgado por alta traición, junto a Puigdemont. Políticas para el campo, porque yo creo que esto está bastante ahora en tela de juicio. ¿Qué puede hacer Vox de cara en el nivel autonómico para que los ganaderos tengan una mejor situación? Pues, en primer lugar, revertir todas esas políticas del fanatismo climático que ha promovido el separatismo. Es decir, oye, aquí durante mucho tiempo, y también pasa en Europa, ¿no?, con el paraguas ese del cambio climático vale todo. Y hay que empezar a decir que no. Que ese gran paraguas del cambio climático se ha convertido en la ruina de las clases medias y de las clases populares, en la condena al campo, en la condena a los agricultores. ¿Y qué hay que hacer? En primer lugar, acabar con las infinidades de trabas burocráticas que de eso son especialistas los separatistas. Te piden un papel, luego te piden otro, luego te vuelven a pedir otro, y cuando vuelves a la ventanilla te dicen que te has olvidado el quinto papel que te habían comunicado que tenías que traer. Oye, hay que simplificar todo el tema de los papeles que exigen. Hay que proteger a nuestro producto. Ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Oye, nos entra producto de Marruecos a camiones y a aviones y los nuestros están produciendo por debajo del coste. Oye, pues no, pues quizá hay que ayudarles. ¿Y cómo? Pues bajándoles los impuestos para que sea menos caro producir, generar pues ese dinamismo económico, ¿no?, facilitando la contratación de gente joven para que el campo no se muera, porque eso es un grave problema, que no hay sucesión de unos a otros. Y, por supuesto, aparte de proteger el producto nacional y potenciarlo, lo que hay que hacer, además de bajar impuestos, es de una vez por todas dejarles de decir cómo incluso han de cuidar al ganado o al producto que estén cultivando, ¿no? Es que hoy en día se les dice, o mejor dicho, se les está limitando hasta la cantidad de agua que pueden proporcionar, porque estos inútiles han sido incapaces de garantizar el agua en todo el territorio regional. Luego lo que hay que hacer es acabar con esas políticas que dicen a la gente del campo cómo han de producir. Lo que hay que hacer es quitarles trabas, quitarles papeles, quitarles impuestos y dejarles hacer, que es como mejor lo harán y como quieren hacerlo en definitiva, ¿no? Otra preocupación que tendrán bastante los jóvenes, tema de vivienda. ¿Qué política de vivienda crees que puede ser positiva en Cataluña de cara a tener unos precios de la vivienda más bajos? Pues mira, eso es un gran tema, sin duda, porque hoy los jóvenes en Cataluña, muchos se ven expulsados de la tierra que les vio nacer, ya no solo porque no encuentran trabajo, no solo por la creciente inseguridad que les hace estar a disgusto en su propia tierra, no solo porque ven que sus barrios ya no son lo que eran, sino que se han convertido, ¿no?, en Argelia o en Marruecos, sino porque cuando quieren sacar adelante un proyecto familiar son incapaces de afrontar pues, el coste de una vivienda, ¿no? Ahí nosotros hemos sido
muy claros. A nivel nacional hemos propuesto, ¿no?, la eliminación del IVA para la adquisición de la primera vivienda. Estamos a favor de facilitar un tipo de préstamos para poder asumir la entrada, que es una de las grandes dificultades o frenos que tienen los jóvenes en toda España, ¿no? Pero desde la Generalitat, pues yo impulsaría este tipo de medidas. Por supuesto, eliminaría esos impuestos también, como te he dicho, en la adquisición de la primera vivienda. Y sobre todo, oye, hay que liberar más suelo. Hay mucho suelo que está en manos de los ayuntamientos, que luego resulta que están, ¿no?, compinchados con unos y otros y es fruto del trapicheo. Hay que permitir que se pueda construir. Sobre todo hay que derogar esas leyes que dicen cuánto has de poner al precio de tu alquiler, que eso ha sido la gran estafa del separatismo y de la izquierda. Hay que derogar esas leyes que nos dicen a cuánto hemos de poner el alquiler. Y que no funcionan en ningún lugar del mundo. Efectivamente, al revés. Han generado esas leyes en Cataluña que sea más cara la vivienda. Luego, oye, deja que la gente ponga su vivienda en el mercado. Y, por supuesto, un mensaje claro de que hay que proteger la propiedad privada. Si yo tengo una vivienda y la quiero poner en alquiler, pero sé que dentro de 2 días me va a venir un ocupa y que no lo voy a poder echar, pues hay que garantizar esa propiedad privada. Y, por supuesto, desde la administración hay que impulsar la vivienda de protección oficial. En régimen de alquiler o compra, ha de haber de los dos tipos, pero hay que levantar. Oye, estoy cansado de escuchar a presidentes de la Generalitat, a líderes de la oposición. Construiremos tantos miles de vivienda pública. Oye, pasan 4 años y ¿tú has visto alguno? Yo no he visto ninguno. ¿Vamos a poner más piso a disposición? ¿Tú has visto alguno? Yo no he visto ninguno. ¿Ayudas para la rehabilitación de viviendas? Oye, todos prometen pero no hacen nada. Y si hacemos todo esto que te he dicho, oye, los jóvenes podrán sacar adelante su proyecto, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Además, es un derecho básico. Y no se está garantizando a los jóvenes, al revés. Los políticos ponen más trabas para que sea más difícil. Luego se puede, y estoy dispuesto a hacerlo. Bajando a pie de calle, ¿cuáles son las preocupaciones que estáis viendo más recurrentes en la gente? ¿O anécdotas que os han contado de lo que están viviendo a pie de calle? Pues mira, yo tengo varias anécdotas, porque la verdad que he tenido suerte, porque tenía claro, la verdad, que cuando entré yo en política en el Parlamento de Cataluña y viendo la fauna que me rodeaba en el Parlamento, digo, yo esta moqueta cuanto menos la pise mejor. Yo quiero estar en la calle, pisando asfalto, escuchando a la gente corriente y llevando sus problemas al Parlamento de Cataluña. He escuchado dramas, auténticos dramas de familias catalanas donde explicaban, ¿no?, pues eso, que no podían pagar el alquiler porque no llegaban a final de mes, que no podían llenar las neveras de sus familias porque, en primer lugar, y eso es un problema que he escuchado muchas veces, la precariedad laboral de muchos puestos de trabajo, ¿no? Y eso es previo, porque la administración ahoga a los que generan puestos de trabajo con cotizaciones sociales, con altos impuestos, y eso impide que puedan poner salarios dignos a la gente corriente. Aspiran a poder tener un salario digno para poder sacar adelante su familia. Luego he visto a mujeres mayores, ¿no?, que han estado con mucho esfuerzo sacando adelante a sus hijos, a sus familias, que viven en barrios que se han convertido en auténticos guetos y dicen, yo no me puedo ir de la casa en la que he sacado adelante a mis hijos, en la que he vivido durante más de 50 años, porque no me puedo ir a otro lado. Pero si pudiera, me iría. Porque, ¿ves lo que tengo aquí alrededor? Y efectivamente, veías parques llenos de marroquíes, llenos de argelinos, trapicheo de drogas, inseguridad, rodeado de ocupación. Y esos testimonios los he visto así. Mucha gente que está encarcelada en sus propios edificios, rodeados de ocupas, de delincuentes, de inmigrantes ilegales, y que ven con mucha pena cómo esos barrios en los que antes pues, bajaban a sentarse en el banco y comentaban la jugada o salían con sus nietos a jugar, ahora ven esos parques llenos de jeringuillas, de trapicheos de drogas, de pisos ocupados o de creciente inseguridad. Me ha dolido especialmente y me ha removido esos testimonios de encarcelamiento en sus propios barrios, ¿no? Y también te he de reconocer esos testimonios duros de padres de familia, de cómo explican que ellos antes podían salir de fiesta con sus amigos, podían tomarse unas cervezas de manera tranquila y que ahora pues, se quedan despiertos hasta que sus hijos llegan de estar una noche o una tarde con sus amigos. O que incluso se ven obligados a irles a recoger a las puertas de las discotecas porque están hartos de conocer testimonios de violaciones, testimonios de atracos, testimonios de puñaladas, y eso está a la orden del día. Solo hace falta ir a las zonas de ocio de Barcelona. Están tomadas por la policía por los sucesivos episodios de delincuencia, de violaciones, y eso no puede ser. Hemos de volver a recuperar esa libertad que la inmigración ilegal y la inseguridad nos ha arrebatado.
A mí lo que me ha comentado mucha gente de Barcelona es que zonas que antes no se percibían como peligrosas y se percibían como buenas, ya no son tan buenas, y zonas donde habitualmente no había tanta delincuencia empieza a verla. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que además me llamó mucho la atención, ¿no? Hace 4 años, elecciones 2021, catalanas, yo abrí el melón de la islamización creciente en Cataluña, ¿no? De esa islamización que denunciaba en los debates, en las entrevistas, de que ha llevado, como te decía, a más de 130 colegios a tener lengua árabe, a tener barrios con más peluquerías rotuladas en árabe y carnicerías halal que carnicerías convencionales. Y la gente de, por ejemplo, barrios como Sarrià San Gervasio, en la zona alta de Barcelona, amigos míos que vivían ahí me decían: Ignacio, pero ¿por qué hablas de la islamización? Pero si eso no existe, ¿por qué hablas tanto de la inseguridad? Oye, habla de los impuestos, habla de la economía. Y les decía, vosotros vivís muy cómodos, pero llegará. Y ahora ya está llegando. De hecho, hace poco me enviaban circulares de los colegios de la zona alta de Barcelona, donde llamaban a los padres a cerrar bien los coches porque habían detectado una nueva manera de robo, de inhabilitar los mandos de los coches, y se estaban produciendo robos, donde a los chavales a la salida de los colegios, bandas de menas les estaban robando. Por cierto, esos menas, que Cataluña se ha convertido en la región que más menas acoge. Eso, cortesía del separatismo y del señorilla. Pues eso ya está pasando. Es decir, ya no se limita a esos barrios, ¿no?, supuestamente marginales, sino que está llegando ya esa delincuencia a las zonas altas. ¿Os habéis planteado sacar becas Erasmus a barrios multiculturales para que puedan disfrutarlo? Hombre, pues a más de uno le iría bien, ¿eh? Yo le sacaría más de sus urbanizaciones privadas y de sus palacios de la Generalitat y les haría pasearse por zonas como el Raval, zonas por Tarrasa de Can Anglada, zonas como el Vendrell, zonas de Gerona como Salt, porque de verdad que a todos estos progres que se llenan la boca con el volem acollir, con el no, hemos de promover el multiculturalismo, y que lo dicen, insisto, ¿no?, como tú bien decías, desde sus sofases, desde sus casas, y esos tertulianos que también cobran suculentas nóminas, pagados por todos, por cierto, y que se dedican a pontificar sobre la multiculturalidad y lo bueno de los inmigrantes, luego quien los paga es la gente corriente. Y hay que decirles, mira, ¿sabes qué pasa? Que está muy bien que digas tú, como me dijo una periodista, no, señor Garriga, si la carne halal es muy buena, pero que se lo digan a la gente corriente de esos barrios. Sí, pero luego son animalistas. Sí, efectivamente. ¿Cómo se mata el animal cuando es halal? Pero fíjate, ahí las leyes animalistas pues se pasan por alto, ¿no? O sea que evidentemente hay que generar, no sé si becas Erasmus, pero sí buses turísticos de todos estos progres para que se pasen por la realidad a la que han condenado a la gente corriente. Es que no hay derecho, no hay derecho, de verdad. Estamos viendo ahora bastantes manifestaciones en Canarias con el tema del turismo masivo. Aquí también ha habido bastantes quejas, sobre todo en la época de Colau, con los turistas que vayan a casa, Tourists Go Home. ¿Cómo ves todo esto? Pues lo veo pues una animalada más del separatismo y de los progres de izquierda, ¿no? Es decir, oye, tú sabes que el turismo te genera una actividad económica sin igual, y más en Barcelona. Podemos cuantificarlo, el tema de los cruceros, la gente que viene a disfrutar del mar y de la montaña, porque por suerte en Cataluña tenemos mar y montaña. Y estos progres lo único que hacen es decirles que se vayan y generarles palos en las ruedas y decir que molestan. Eso sí, ellos lo que quieren son turistas ilegales, ¿no? A eso sí que les abren las puertas, hacen manifestaciones incluso del volem acollir, y en cambio a los que generan actividad económica y puestos de trabajo a los catalanes los quieren expulsar. Eso es una de las incoherencias o incongruencias de los progres, de los pijoprogres como Colau, ¿no?, que fue famosa por expulsar y por hacer una campaña muy activa con la turismofobia, que les lleva luego pues, a decir que no quieren un aeropuerto, que no quieren potenciar el puerto de Barcelona, o sea, que nos quieren al final más pobres, más dependientes, y luego sacarán más ayudas sociales, y eso es lo que nos quieren rehenes del sistema para que no podamos plantarles cara. Y eso es también el gran reto que tenemos, ¿no? Frente a unos políticos que nos quieren más dependientes, más individualistas, con menos arraigo y con menos lazos de unión como pueda ser la familia, pues nos quieren eso, más dependientes y más pobres. Con tema gasto, ¿qué gastos, así bajándolo a pie de tierra, que no sea chiringuitos, cosas en concreto que quitarías de la administración? Pues mira, en Cataluña te diría que hay que cerrar, en primer lugar, todas esas mal llamadas embajadas que ha creado el separatismo, en el cual están todos enchufados, ¿no?, que es una auténtica vergüenza. Hay que cerrar también todas esas delegaciones que ha creado el separatismo en forma de medios de comunicación. Ya no solo hablo de TV3, que por supuesto hay que cerrarla, sino muchas otras
delegaciones o páginas web, medios de comunicación web, que son satélites del separatismo. Luego hay que acabar también, de una vez por todas, con esos privilegios, por ejemplo, que tienen los innumerables expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Oye, que tienen no solo sueldos, sino tienen chofer, tienen secretaria, tienen despacho, tienen asistentes. Oye, pues eso es un gasto que hay que reducir. A la gente cuando deja un trabajo, yo creo que cuando yo deje de ser dentista, cuando vuelva, pues no voy a tener un coche, una secretaria, no, eso la gente corriente no lo tiene. Luego también, evidentemente, y eso permitirá bajar impuestos, pues hay que acabar de una vez por todas pues con esas fundaciones y organizaciones públicas que tiene el separatismo, que son muchas fundaciones a las cuales riega el separatismo y que las ha creado ellos. Tengo, por ejemplo, como la Plataforma per la Llengua. Hay fundaciones como la del Nous Catalans, esa que crearon ellos para fomentar la inmigración de Marruecos, ¿no? O sea, hay un auténtico entramado que hay que decir que eso se puede volar por los aires. ¿Políticas para atraer inversión? Pues mira, en primer lugar, la mejor de todas ellas, bajar impuestos, garantizar la seguridad jurídica, que yo creo que eso es fundamental y en Cataluña hace muchísimo tiempo, ¿no?, que no se ha garantizado. Potenciar esas infraestructuras que generen también dinamismo, ¿no?, y que faciliten la actividad económica. Oye, ampliemos el aeropuerto del Prat, potenciemos el puerto de Barcelona, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, oye, acabar con esa política fiscal confiscatoria. Es decir, genera facilidades para que las empresas puedan instalarse aquí. No pongas, por ejemplo, a disposición con altos impuestos o cobrando auténticos dinerales a empresas que se quieren instalar aquí, ¿no? Startups y, por supuesto, facilita, por ejemplo, con medidas fiscales, la contratación de gente joven, el impulso de nuevos negocios reduciendo cuotas de autónomos, que eso se puede hacer. Oye, ¿cuántos autónomos intentan sacar adelante a sus familias y son atracados por el Estado? Pues eso hay que acabarlo. Y sobre todo, yo creo que es fundamental el concepto de dejar trabajar a la gente, ¿no? Y aquí, por desgracia, la administración, y especialmente en Cataluña, es especialista en poner trabas. O sea, fíjate que ahora hay transportistas que no pueden entrar en el centro de Barcelona porque los delirios climáticos han dicho que su furgoneta contamina. Oiga, mire, lo que contamina es su indigencia mental, ¿no? Porque me impide que yo pueda llevar pues el pan a mi familia. Pues eso es fundamental, creo, aspectos para generar mayor inversión. Y sobre todo, lo que no puede ser es que la lengua sea un impedimento para atraer talento. O sea, yo, y te lo puedo decir, tengo familia que vive, mejor dicho, en Londres, que quería estudiar la carrera en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, para luego instalarse y poder sacar adelante pues, una startup, y no vino por el catalán. Porque le obligan a estudiar la universidad en catalán. Pues, ¿cómo vamos a atraer talento así? Si alguien de Estados Unidos, un cerebro de Oxford se quiere instalar en Cataluña, pero le dicen que ha de presentar, en primer lugar, 100.000 papeles porque aquí somos expertos en las trabas burocráticas, que ha de pagar tropecientos impuestos porque aquí somos unos atracadores fiscales y que además, no contentos con ello, ha de aprender el catalán porque si no aquí no puede estar, pues oiga, vale ya, ¿no? ¿Crees que hay capacidad de reconciliación entre la Cataluña independentista y la Cataluña más nacional de España? Yo creo que sí. O mejor dicho, yo aspiro a que sí. Yo aspiro a una Cataluña donde la convivencia reine, ¿no? Pero eso pasa, evidentemente, por centrarnos en lo importante y en dejar de engañar a la gente como ha hecho el separatismo durante tanto tiempo. Uno de los grandes problemas en Cataluña ha sido que el separatismo se ha servido de Cataluña para convertir a algunas personas en las nuevas élites separatistas, ¿no? Por culpa del separatismo han abandonado los problemas reales de la gente y permanentemente el debate ha sido si referéndum sí, referéndum no. Si independencia sí, si independencia no, si Cataluña en roba, si España en roba o no en roba. Cuando quien nos robaba era la Generalitat a impuestos o malversando fondos públicos para meter urnas de papel o de cartón o no sé ya de lo que era, ¿no? Entonces, ¿se puede volver a esa convivencia, a esa Cataluña olímpica, entiéndeme, de los 92, ¿no? Que seguro que tenía muchas cosas que mejorar, pero que era la envidia del mundo, donde había convivencia, donde todos nos centramos en sacar adelante unos Juegos Olímpicos que fueron la envidia del mundo. Pues sí, pero por supuesto hay que echar a estos políticos que lo único que hacen es confrontarnos unos a otros para su beneficio ideológico, que se están sirviendo unos y otros con el rollo de la banderita a la estalada. Hay que sacar a esos políticos y apelar a lo que nos une, que es mucho.
¿no? Que es esa tradición que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, que es volver a ser esa Cataluña motor de España, de volver a Cataluña al proyecto común de España. Y eso sobre todo pasará por la educación. Y eso es el gran reto que tenemos por delante y es lo que yo entomo como algo que me interpela de manera directa, porque soy padre, como sabes, de 4 hijos y el quinto nacerá en julio, Dios mediante. De decir, la educación es la gran asignatura pendiente en Cataluña. Y si recuperamos la educación como el verdadero ascensor social que debería ser, como un centro donde aprender conocimientos y donde no sea un centro de adoctrinamiento, ahí yo creo que es la clave para desterrar esos odios y esas grandes mentiras, ¿no? Que el separatismo durante tanto tiempo ha vertido a través de la educación y ha sido el mayor generador de confrontación, y aspirar a unas nuevas generaciones donde haya, pues eso, concordia, prosperidad, libertad. ¿Cómo crees que se puede dejar de monopolizar los espacios públicos en las universidades por la izquierda y por el separatismo y sacarlo de ahí? Porque está muy arraigado ahí. Sí, yo creo que eso, en primer lugar, hay que asumir la responsabilidad que tenemos todos. Yo quiero trasladar el mensaje de decir, oye, o libramos todos la guerra cultural o la izquierda nos come la tostada. Y de hecho nos la ha comido. Han estado ellos 40 años sirviéndose de todas las instituciones, del dinero público, creando asociaciones, fundaciones, sindicatos, tomando los claustros de los profesores, los rectorados de las universidades. Entonces hay que decir a los jóvenes que se metan hasta la cocina de las administraciones, de las universidades, de los colegios, que se hagan responsables de la situación dramática del ahora o nunca. Es decir, o cada uno asume la responsabilidad y da la batalla, esa guerra cultural que yo siempre llamo, ¿no? En todos los estratos educativos, laborales, asociativos, o no le vamos a dar la vuelta, pero hay que darla. Hay que darla en el mundo de la cultura, hay que darla en el mundo de la universidad. Y yo creo que ahora percibo un cambio de rumbo. Yo veo a los jóvenes que están hartos de estos políticos que dicen lo que hemos de hacer y no hacer y que se llenan de grandes palabras, ¿no? Y de basura woke. Y los jóvenes han dicho basta. Basta este feminismo basura que nos vendéis. Basta este fanatismo climático que nos imponéis. Basta de esta educación de adoctrinamiento y no de conocimiento. Y yo creo que ya está ese germen de esa revolución que te hablaba antes, del sentido común y de recuperar lo que es nuestro, ¿no? De que esos jóvenes sean los protagonistas de escribir el futuro con letras mayúsculas, con exclamaciones, ¿no? Y de decirle a los políticos que se aparten, que queremos ser nosotros. O sea que, sin duda alguna, esa guerra cultural es fundamental y pasa por los jóvenes. Vox tiene un nicho grandísimo de votantes jóvenes. ¿Por qué crees que cuesta tanto la gente mayor a Vox? Bueno, seguramente porque muchos de ellos aún siguen mirando o leyendo, pues, en fin, esas tertulias basura de Telecinco, de Antena 3, donde se nos demoniza, se nos estigmatiza, se nos manipula el mensaje. Siguen leyendo muchos de ellos la prensa escrita, donde claramente se silencia a Vox permanentemente o se manipula el mensaje, y evidentemente pues tienen esos inputs. Yo siempre pongo el ejemplo que, con dolor, ¿no? de mi difunto padre, ¿no? Él era un hombre de 91 años que él, pues, oye, pasaba todo el día sentado en su sofá, ponía la tele y pasaba de 4 a la sexta, claro, de Guatemala a Guatepeor. Es decir, cuando no decían que su hijo era un racista, un persigue mujeres y que tenía cuernos y rabo, el de al lado decía que perseguíamos a inmigrantes con palos. Claro, es que el nivel de manipulación del mensaje en los medios de comunicación es tal que hace difícil que llegue nuestro mensaje de manera nítida. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que captan nuestro mensaje de manera directa. Redes sociales, como sabes, ahí nuestro mensaje se escucha a primera mano, Twitter, TikTok, Twitch, en fin, todas las redes sociales que tenemos, y ahí los jóvenes pues escuchan y dicen, coño, pero si esto es sentido común. Estos tíos defienden pues una educación, defienden una libertad, defienden la unidad de España, defienden, oye, lo que aspiramos a poder construir. Y los otros solo acceden a los medios de comunicación convencionales y no les llega el mensaje. Por eso nosotros estamos redoblando los esfuerzos en salir más a la calle, en explicar más a la gente, en intentar llegar pues, a organizaciones, a asociaciones, para explicar de primera mano el mensaje sin intermediarios, que eso es el gran problema que tienen efectivamente ciertas edades, que les llega el mensaje de Vox manipulado. Sí, yo lo veo mucho también con el tema, por ejemplo, cuando llega la información muy sesgada también, por ejemplo, de Estados Unidos. De Trump tenemos cosas muy, muy selectas, muy sacadas, como lo del baño de sangre hace muy poco, que era un juego de palabras. Y, por ejemplo, de Biden no tenemos nada. O sea, literalmente llevamos sin tener 4 años nada de Biden y tienes caídas, tienes
senilidades de por medio, pero no te llega absolutamente nada. Hay un filtro muy grande. No, totalmente. O sea, los medios de comunicación realmente se han convertido en uno de los poderes, valga la redundancia, con más capacidad de condicionar las mentes, ¿no? y la opinión de la gente. Y frente a eso también hay que rebelarse. Hay que decir, oye, basta de que esos medios de comunicación sean los generadores de opinión. O sea, me niego a que 4 charos en una tertulia de televisión española o de 4 de La Sexta hagan creer a los españoles que una formación política que está más comprometida que nadie en la defensa de la mujer, por ejemplo, frente a un maltratador o que la viole. Que nos vendan aquí como personas que vamos en contra de las mujeres. Que alguien que dice que hay que proteger nuestras fronteras porque hay que proteger nuestra identidad y lo que hemos recibido en herencia, digan que vamos en contra de las personas. Oye, pero si nosotros, cuando defendemos una política migratoria ordenada, en primer lugar lo hacemos por amor a los de casa. En segundo lugar, también por responsabilidad hacia aquellas personas que caen en manos de auténticas mafias, que a muchos de ellos les condenan incluso a morirse en el Mediterráneo. Y a eso dicen que nosotros tenemos un discurso antihumano. No, perdone. Antihumanos son ustedes que ahora todos han regularizado a más de... van a regularizar, ¿no? A más de medio millón de personas en situación de irregular porque ustedes han decidido que hay que hacerlo. Eso es el mayor efecto llamada y la mayor condena a muchas personas que van a morir en el Mediterráneo por culpa suya. Luego ustedes son los más insolidarios, son los más irresponsables. Oye, ¿verdad que en tu casa quieres que te piquen la puerta y que entren pidiendo permiso? Oye, pues sentido común, eso es lo que decimos nosotros. Y además que es muy irónico cómo a las personas que a lo mejor vienen a invertir o a abrir un negocio se le pide 1000 burocracia, 1000 papeles, tener un montón de requerimientos. Luego con gente que viene literalmente de lugares que no sabes ni dónde pueden venir, no, todo es para adentro. Bueno, es que eso es realmente incomprensible, ¿no? Y mucha gente, como tú bien decías, oye, yo quiero montar un negocio, tengo que pedir unos permisos, tengo que hacer esto, una licencia, tengo que hacer lo otro. Yo, sin ir más lejos, si hago una obra en casa y no pido el permiso de turno, oye, en 4 días tengo al inspector del ayuntamiento y me calzo una multa. Oye, pues yo creo que exigir que se cumpla la ley, pues es de sentido común. Es que si no se convierte en la selva, como se está convirtiendo ya, que gente que viene de manera irregular, no solo deberías darle un billete de vuelta, como propone Vox, sino que le pones piso, que le pones una ayuda mensual. Pues ¿cómo se va a ir? Pues se va a quedar aquí y va a decir a los suyos, venid aquí que los españoles nos pagan la fiesta, como dicen algunos en los canales de YouTube. Sí, mucha gente no lo sabe, pero hay tutoriales para ello. Efectivamente, hay tutoriales. De hecho, fíjate, en Lérida, no hace mucho, un marroquí publicitó en unas paradas de autobús un mensaje en árabe con la bandera de Marruecos, con la bandera catalana, y ponía su número de teléfono. Este hombre tenía una agencia en Lérida donde vendía la facilidad de ayudas sociales, acceso a pisos de protección oficial y cómo conseguir los papeles. O sea, esto ya pasa en Cataluña. Y ese señor no le cierran el chiringo, porque eso habría que cerrarlo en el minuto 1. Porque nuestra cara está haciendo una llamada a personas en situación irregular y a decirles que los catalanes, los españoles, les estamos pagando la fiesta. Hemos llegado a un nivel de sinsentido que yo creo que hay que pararlo. Y hay que decir, sobre todo, que tiene vuelta atrás. O sea, que no estamos condenados a seguir pagando la fiesta a personas que no deberían estar aquí en situación irregular. Que hay que respetar a aquellas personas, insisto, que han venido, oye, que han contribuido a sacar adelante nuestra nación. ¿Qué cara se les queda a todas estas personas que durante mucho tiempo han esperado, han intentado encontrar un puesto de trabajo, un billete que se lo han costeado y venir aquí a sacar adelante codo con los españoles? Sí, totalmente. Yo creo que al final haces un agravio comparativo de por qué yo tengo que estar haciendo las cosas bien si todos estos lo hacen mal y encima les dan ayudas. Totalmente. Y el mensaje que le das a la gente joven es decir, oye, la ley, ¿para qué sirve? Si tú vienes en situación irregular y, oye, te quedas, puedes robar, violar y entrar por una puerta y salir por otra. O sea, hemos llegado a unos niveles de auténtica locura y hay que pararlo, hay que revertirlo. Y eso pasa con mano dura. Con mano dura, por llamar las cosas por su nombre, que nos importa un comino cómo nos quieran catalogar. No queremos caerles bien a los progres. Yo quiero resolver los problemas de los catalanes, de la gente corriente que está harta de ver cómo Cataluña, Barcelona, Lérida, Gerona ha cambiado. Vamos, es irreconocible. Los españoles quieren tener gobernantes que se preocupen por lo básico, ¿no? Que tener un acceso a una vivienda, poder tener un trabajo en paz, si quiero montar un negocio, que no me roben más del 50% de lo que gano, ¿no? Que ¿cuántos días
dedicamos al año a pagar los impuestos que nos roba el Estado. Oye, pues no, pues basta ya, ¿no? Yo creo que es el momento de decir basta. Yo creo que tenemos una gran oportunidad el 12 de mayo. Luego tenemos también una gran oportunidad en las elecciones europeas a decir a estos burócratas que dejen de decirnos ya hasta cómo nos hemos de poner los calcetines, los zapatos, cuándo podemos conducir, qué hemos de comer, si esta carne, si la otra. Oye, de verdad, ya vale, ¿no? Yo creo que eso está llegando a un momento de que los españoles, los europeos, han dicho basta. Respecto a tema impuestos, ¿el impuesto de sucesiones también estarías dispuesto a quitarlo? Sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, ITP, es fundamental. O sea, es un doble atraco, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Es decir, oye, he estado pagando durante toda mi vida religiosamente. Por cierto, religiosamente y de manera abusiva, porque también nos forran a impuestos para, insisto, no para que revierta en el bienestar de los catalanes o de los españoles. No, si es que además tienes unos servicios públicos decadentes. O sea, te forran a impuestos durante toda una vida y luego, después de mucho sudor, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, decides, oye, dar en herencia a tus hijos para que puedan sacar adelante su proyecto familiar y rejonazo de los separatistas o de los progres de turno. Oye, pues no, basta ya. Eso es un doble atraco de la administración. Luego, evidentemente, hay que acabar con ese impuesto de sucesiones, de donaciones. Insisto, hay que acabar con ese concepto de que el Estado nos tiene que pegar atracos constantes a impuestos. O sea, que los españoles no se crean que hay que tener muchos impuestos y muy altos para tener unos servicios públicos de calidad. Oye, si yo les recorto la fiesta a los separatistas y a los socialistas, que tienen muchos asesores, muchos chiringuitos y muchos, gastos superfluos, se puede garantizar el bienestar de la gente. Entonces, eso hay que decirlo a los españoles. Hay que protagonizar esa rebelión del sentido común. Pegar un recorte brutal a ministerios, a consejerías en Cataluña. En definitiva, a toda esa fiesta que los políticos han pegado durante tanto tiempo y destinar ese dinero a la gente corriente. Yo creo que al final todo el servilismo que viene de los impuestos viene precisamente por la política del miedo que le aplican a la gente. Es decir, si no pagáramos tanto de esto, vosotros moriríais en la puerta del hospital, mira Estados Unidos, la gente no puede pagarse una operación, mira lo que vale todo esto, sin realmente ver la cantidad de dinero que se va por el camino. Además que yo creo que habría que comentar algo interesante y es, Cataluña tiene un déficit horrible, teniendo más impuestos que ninguna comunidad en España. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues eso, te demuestra uno que son los peores gestores posibles y que claramente están destinando el dinero a lo que no toca. Es decir, ¿cómo puede ser que Cataluña, teniendo el mayor número de competencias de todo tipo, tenga la capacidad de gestionar el mayor número de impuestos y más altos de Cataluña, tenga los peores servicios públicos? Porque no están gestionando bien. Y evidentemente ellos juegan con el miedo. Eso es su mayor arma. Lo vimos en la pandemia. Su mayor herramienta fue sembrar miedo, ¿no? Encerrarnos de manera ilegal, diciéndonos que nos podíamos morir, incluso ya, ¿no? Esto se nos ha olvidado, ¿no? Pero yo recuerdo cómo tenía una hora para salir con mis hijos a pasear por la calle. Pero fíjate cómo fue el miedo, que si te cruzabas con una abuela de 80 años, te recriminaba de que hacía 5 minutos que tenías que estar en casa. Eso es terrorismo informativo que protagonizó los sucesivos, el gobierno de España y todos los gobiernos europeos. Ha pasado con demasiado silencio mediático. Sí. Y espero que algún día paguen por ello, ¿no? Pero ese terrorismo informativo es el que genera, pues con los impuestos, los gobiernos, sucesivos gobiernos, evidentemente, te dicen, no, si no pagas impuestos no tendrás servicios públicos de calidad. No, yo les digo, oye, en Cataluña nosotros hemos cifrado. Podemos eliminar muchas cosas, cifradas en más de 12.000 millones de euros. Si reducimos esos 12.000 millones de euros de gasto superfluo, oye, vamos a seguir manteniendo el clínico, vamos a seguir manteniendo los hospitales de Tarrasa, vamos a crear más hospitales y no habrán listas de espera, pero hay que ser valientes. Nosotros queremos serlo y queremos decir a los catalanes que no tienen que estar secuestrados por estos políticos. Ignacio, por mandar un último mensaje. Ahí tienes la cámara. Pues nada, yo quiero trasladar el gran mensaje de que el 12 de mayo es la hora de los catalanes, es la hora de ser protagonistas de nuestro futuro y de pegar una patada a las políticas de socialistas y separatistas. De que los catalanes digamos que queremos salvar Cataluña, de que queremos defender Cataluña y de que yo estoy dispuesto a dejarme hasta la última gota de mi sangre para dar en herencia una mejor Cataluña. Mucha suerte, Ignacio, y muchísimas gracias por la entrevista. Un placer y lo mismo digo. Espero que podamos repetir más adelante. Un fuerte abrazo.